Pax Rústica 2024, segunda temporada. No se puede mirar el mundo con un solo ojo. Siglos de historia, de la era de los imperios a la multipolaridad. Rusia, desde los zares hasta Putin, pasando por la Unión Soviética. Conducen Silvana Yarmoluk y Néstor Picone. Produce y ameniza la función con leyendas y mitos, recetas y anécdotas Ana María Yarmoluk. Modera y musicaliza Federico García Blaya. Analizan, debaten y proponen investigadores, filósofos, políticos y periodistas de Ucrania, Chile, Brasil, España, Perú y de la Federación Rusa. En tiempos de guerra y en tiempos de paz, Pax Rústica aboga por la paz. Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики. Смотрите на меня в окно и мне кидайте свои пальчики, да, ведь я сажаю алюминиевые огурцы, я на брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы, я на брезентовом. Y aquí estamos. Hoy no está Primero Salir por Arriba ni ninguna editorial, porque la editorial va a ser completamente este programa de Pax Rústica. Tenemos muchísimos invitados para que los oyentes y oyentas, la oyentada como le dicen por ahí, pueda comprender un poco de algo que tiene muy poca trascendencia en Occidente y en Argentina menos todavía, menos trascendencia, que son las elecciones del país más grande del mundo, que es la Federación Rusa, y con uno de los líderes más importantes para la discusión del futuro que viene, que es Vladimir Putin. No me quiero estirar ni un minuto más, saludo ya a Federico para que nos ponga en la cancha y después nos vamos con Ana María Yarmoluk, que tiene un montón de invitados. Escúchenlo porque cada uno de ellos nos va a dar una visión de estas elecciones. Federico. Y acá estamos en Pax Rústica en AM740, desde la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 9 a esta hora. Y hay algún pronóstico de lluvia para la tarde, Néstor, te aviso, chaparrones y tormentas fuertes, como una máxima de 28 grados. Creo que hay una alerta incluso amarillo de no sé si granizo o qué. Pero bueno, nivel amarillo también de tormenta a la tarde. Estamos en el 11 26 90 84 96 para mensajes de WhatsApp, 11 26 90 84 96, transmitiendo por radiorebelde.ar y en YouTube Radio Rebelde AM740. Y recordamos las redes y medios de contacto con Pax Rústica. Tenemos el ex Twitter @Pax Rústica, el Telegram @Pax Rústica Iberoamérica, el email paxrusica@gmail.com y en Facebook también pueden buscar como Pax Rústica, siempre recordando que se escribe PAXRUSSIKA. Y ya saludos, здравствуйте, a Silvana Yarmoluk. Привет, Silvana, ¿cómo te va? Здравствуйте всем, как дела? Доброе утро. Y hay una canción en ruso que dice: На улице дождик, светропад. Hace una semana que estamos pasados por agua, no puede ser. Llueve, parecemos tropicales. Bueno, hay mucha gente que está esperando hoy ser entrevistada. Entrevistamos a varios que nos mandaron audio también. Gracias, Néstor. Hoy Ana no está. Ana tuvo que ir a hacer sus deberes de madre, así que estoy yo. Digo porque dijiste Ana María Yarmoluk. ¿Dije Ana María? ¿Segura? No, vos no. Néstor. No, está dormido. Bueno, estamos todos dormidos acá, incluyendo el operador Carlos Di Mare. Estamos luchando con la computadora que no los pude escuchar ni hacer la presentación antes. Y entonces eso a veces altera un poco las cosas. Pero Silvana, usted sabe que yo la quiero mucho. Sí, nos queremos, nos amamos. Escúchenme, por favor. El domingo pasó muchas cosas en Rusia. O sea, Rusia tiene nuevo presidente. Hemos hecho un montón de publicaciones en las redes sociales. Y bueno, acá, primero que nada, yo fui a la embajada ese día y me dieron una data que hubo más de 1.500 personas que votaron. O sea, la cola en Rodríguez Peña y Guido
fue de 2 cuadras más o menos y estuvieron votando hasta tarde. Hicieron votaciones. Nunca en mi vida había visto una cantidad de gente semejante votando en la embajada. ¿Por qué digo esto? Porque a las 12 del mediodía se habían convocado la oposición, que dicen, en todas las embajadas del mundo a boicotear. Y yo hoy vi y también publiqué en todos los medios la cantidad de cola de gente que hubo en París, en Estambul, en Estrasburgo, en donde había una embajada rusa había una cola enorme de gente. Así que se votó masivamente. Hoy tenemos primero que nada un invitado especial que se llama Piotr Nidirichky. Él es el presidente de los consejos coordinadores de Latinoamérica. Lo invité especialmente a hablar unos minutos, a ver qué pasó en México esta vez. Él es de México. Nosotros nos reunimos una vez cada mes para saber qué pasa en cada país con los compatriotas rusos. Здравствуй, Piotr, как дела? Hola, Pedro, ¿cómo estás? Hola Silvana, привет. Un gusto estar con su público, con ustedes. Un gran saludo desde México. Estoy escuchando que por allá tienen lluvias. Préstenos tantita agüita porque aquí llevamos un mes sin una gota de agua y el calor está insoportable. Bueno, vamos a tratar. Bueno, contanos rápidamente cómo fueron las elecciones en México. Primero, digamos, saber si sabes el resultado a nivel región, pero más que nada, ¿qué pasó en México? Porque son México, Argentina, Brasil, son comunidades grandes de compatriotas rusos. Sí, mira, teníamos expectativas como siempre más grandes. Pensamos que siendo más de 20,000 personas en todo México, pues la respuesta de nuestros compatriotas a la hora de votar e ir a las urnas va a ser muy grande, pero nunca es así. Esta vez tuvimos 500 votantes, 500 personas que fueron a votar, que aún así ha sido la mayor convocación que hemos tenido en México en todos los tiempos. Las votaciones pasaron en un ambiente de paz, en un ambiente de alegría. La gente que estaba en las colas estaban contentos, la gente que estaba atendiéndonos adentro, todos estaban con sonrisas, buen ritmo de la votación. La cola le daba la vuelta a una de las esquinas de la embajada, no le dio la vuelta a la cuadra completa, pero sí había cola. ¿Qué les puedo decir? La oposición a las 12 sí convocaron a alguna gente, no fueron agresivos, no hubo ningún accidente negativo, había presencia de policía y se comportaron muy correctamente, inclusive dialogaron con ellos dialogaron con la gente de la embajada y todo pasó en paz. De las votaciones en México tuvimos 10%, 11% de votaciones anuladas. 11.81. Eso quiere decir que las votaciones que votaron por todos que no eran correctas, digamos, o las maltrataron especialmente, las boicotearon, como quien dice. El porcentaje es 11.81%. Las votaciones por Putin fueron 52.53% en México. De más de la mitad de la gente que fue a votar votó por Putin. Y en segundo lugar fue Dvankov con 28.33%. Esa es como la información oficial que me brindó la embajada. Y bueno, ¿qué quiero decir con esa experiencia? Bueno, a mí siempre me encanta votar porque es como sientes que tu obligación de ciudadano, aunque estés lejos del país, lo puedes hacer y eso da una alegría, ¿no?
Es un día de fiesta, y en todos lados fue fiesta porque los memes fueron impresionantes. Hay una meme que dice al otro día, el 18, yo se la mandé a todos, pero era una foto que decía buen día Rusia, estaba Putin sentado arriba de una moto como un motoquero y atrás estaba el oso, y esa meme recorrió todo el mundo. Te agradezco muchísimo, Pedro. Vamos a invitarte otra vez porque Pedro es músico, hace música muy buena, y tienen con su chica, tienen una asociación en la que hacen una revista muy buena, así que te vamos a invitar para otra vez para que nos cuentes qué hace la comunidad rusa allá en México. Claro. Muchísimas gracias por tu que participación. Un beso enorme, gracias. Gracias. El estado de situación en Argentina, Néstor, fue más o menos la misma. Hubo 1.600 y tantos de votantes. Nosotros sabemos que más o menos somos una comunidad que puede votar, o sea, que tienen pasaporte y nacionalidad de aproximadamente 25.000 personas, especialmente por todos los que llegaron últimos, y la gente de los 90 que pudo hacer su pasaporte. Y bueno, es un número interesante en el sentido de que nunca fue esta cantidad a votar en toda la historia. Dos preguntas para los oyentes. ¿El único lugar de votación es la embajada rusa en la Argentina? En este momento sí, antes no era así, hay varios. En el año 2018, que fue el anterior, se hizo en 3 ciudades. Ajá. Pero como había una cuestión de seguridad, se decidió que solamente se votara en la embajada. Pero tenemos varios consulados en la Argentina. Tenemos el consulado honorario en Misiones, consulado honorario en Mar del Plata y en la embajada acá en Buenos Aires, en Capital. Esas estaban habilitadas en algún momento, pero por toda la cuestión de la operación especial militar se decidió este año hacer solamente en la embajada, y así toda la gente viajó a votar. Y la otra pregunta es para que la gente conozca: ¿se vota con urna, con sobre? Porque ayer teníamos información de que en esta oportunidad se dieron distintas formas de votación. Sí, ¿cómo fue en la embajada acá en Argentina? No, la gente tenía derecho a votar, el que estaba anotado en el sistema ruso de online, podía votar online, y en la embajada fue la siguiente forma: vos estabas en la cola, entrabas a la embajada, obviamente miraban el documento, llegabas a la mesa de votaciones, estabas registrado. Si no estabas registrado, te registraban dónde vivías, si eras turista, si estás de paso, si vivís toda la vida, y te daban una lista en donde había un sello era oficial, y había un gabinete donde tenías 2 cuartos oscuros, vos entrabas en cualquiera de ellos, y como había 4 candidatos, era la misma hoja, y lo que vos tenías que hacer era poner una cruz. Uh-huh. Y bueno, y después doblabas el sobre, salías, ponías la votación en una urna común como cualquiera del mundo, digamos, y te ibas. Y después había veedores, había 2 o 3 personas que anotaban, hacían todo el proceso de anotación de cada uno que votaba, como nosotros, y había 4 personas sentadas viendo que todo eso sucediera de forma normal. Digamos, es una votación bastante común. La otra forma de votar es la online. O sea, si vos tenés todos los datos en orden, era para así. Bien. ¿Qué te parece si vamos... Sí, vamos a presentar a nuestros invitados. No, esperá, eso en la segunda parte. En la primera parte, hasta terminar, tenemos que dar dos Yo porque tengo miedo que se nos vayan. No, yo acordé con ellos que a partir de las 10:30. Bueno, listo. Así que tenemos 2 audios interesantes. Vamos primero por supuesto, vamos. Enrique Refollo, que nos explica por qué las elecciones en Rusia son una de las más democráticas. Mirá qué cosa. Hola, ¿qué tal? Cabe señalar que el sistema ruso, el sistema electoral en Rusia, es especialmente democrático porque hace todo lo posible para generar los incentivos a que la sociedad vote en una franja de tiempo. Actualmente está en 3 días de votación
en las pasadas elecciones presidenciales fue 15, 16 y 17 de marzo, 3 días para poder votar en cualquier momento. También combina razones de seguridad, por supuesto, para evitar aglomeraciones, para que la gente cuando pueda votar sea un proceso lo más rápido posible, e incluso hay otras opciones para votar. Una son las urnas móviles y otra el voto electrónico. El voto electrónico, en primer lugar, es muy fácil de explicar porque en otros países se ha implementado. Hay cabinas de votación donde se puede registrar y se puede realizar. También se puede realizar de forma telemática, registrándose en la página web correspondiente para realizar el voto, que en ruso lleva las siglas DEG. También están las urnas móviles, que se empezaron a implementar en 2022, y el objetivo era sobre todo para las zonas de la línea del frente, en las zonas en conflicto, en combate, y de ese modo pues cualquier persona que creyera que tuviera riesgo para salir de su casa y arriesgar sus vidas por caso de un bombardeo ucraniano, las urnas móviles se podían instalar en una zona determinada del municipio o del barrio, e incluso pedir que la urna fuera a su casa. Esto va, digamos, toda la mesa electoral y la seguridad pertinente para asegurarse de que todo el proceso es justo y limpio, que es democrático, que no se meten más papeletas ni menos papeletas, ni se secuestran urnas, sino para custodiarlas. También hay otro detalle bien interesante, y es que las urnas tienen precintos numerados. Los precintos numerados significa que, por un lado, alguien tiene una lista con los números de los precintos que se han colocado y las cajas que se han colocado. Cuando se termina la votación y se tiene que abrir esas urnas, se debe revisar si efectivamente los precintos están correctos, no han sido manipulados, no han sido cortados ni reemplazados, y que el número de ese precinto coincide con la lista que se tenía desde el primer momento. Entonces, efectivamente, quieren en Rusia establecer un sistema novedoso, muy garantista y muy posibilista. Es decir, asegurarse de que no haya ninguna falla en el sistema electoral, de que una persona es igual a un voto, que lo pueden realizar de diferentes formas, también teniendo en consideración las gigantescas distancias de Rusia, lo aisladas que están algunas zonas, lo aislados que están también algunos trabajadores, como por ejemplo en las zonas del Ártico o del extremo oriente de Rusia, es decir, en Asia-Pacífico. Y en fin, intentan desarrollar todo tipo de métodos, de fórmulas para favorecer la participación, y ya se ha visto cómo alcanzó el 73%, una cifra muy buena. Y en último lugar, cabe destacar también que están abiertos a los observadores electorales, a que cualquiera vaya a colaborar en Rusia, a dar su opinión de experto en elecciones para mejorar. Y eso es muy importante. No es un sistema cerrado, ajeno a cualquier opinión, sino que precisamente instituciones como la Comisión Electoral Central son muy abiertos, muy receptivos a todo aquel extranjero que quiera participar de las observaciones electorales a título de experto. Y en fin, esas son las cosas. Muy buena explicación de Enrique, ¿no? Sí. Porque habitualmente a mí me ha tocado ser observador en Venezuela, tan cuestionadas, y ahí no se vio tampoco ningún problema con el voto electrónico, pero acá hay otra serie de cuestiones, y lo que yo quería destacar de lo que él decía es que si Occidente tuviera razón con que Putin hace elecciones para ganar él solo, no abriría tanto la posibilidad de que haya tanta cantidad de votantes, sino restringirlo para asegurarse los votos. Digo, esto de abrir, de ir hasta con las urnas volantes en los lugares de guerra, digo, hay una invitación a la participación, y eso también es lo que aumenta el caudal de votos, y a él le dio este porcentaje tan importante. No sé cómo lo
Sí, pero además, ¿sabés qué? Lo que veo yo, la masiva asistencia de la gente por propia voluntad. Claro, claro. En Rusia siempre hubo problema en estos últimos años, no tanto en las presidenciales, sino en las del, digamos, las del legislativas y eso, de que la gente vaya a votar. Iba muy poca gente, 30-40%. Esta es la primera vez que yo tengo familia en Siberia, tengo familia en donde está en el conflicto en este momento, en Donbass, y me puse en contacto con ellos y me decían que no, que todo el mundo iba, se levantaban los viejitos de 90 años, se levantaban con su palito y se iban a votar y todos querían participar. Yo creo que fue uno de los eventos más participativos en defensa de un programa, como lo hablamos el otro día. Putin presentó su programa ante la Asamblea Federal y la gente, digamos, fue a votar eso, ¿no? Y también en una actitud de apoyo a su posición frente a la OTAN y frente a Europa. Digo, yo creo que obvio, eso es muy notable del pueblo ruso, sí, sostener eso. Cuando estuve en Rusia el año pasado, me decían que él tenía un apoyo del 50%. Se ve que y en medio de la guerra también, pero se ve que esto es más amplio todavía por la cantidad de gente que votó. De todas maneras, tenemos observadores especiales que estuvieron allá que nos van a poder decir esto, como Atilio Borón y Alexia Mayolder, pero esto va a ser después de las 10:30. Sí, pero igualmente ya podemos, o sea, dejamos nuestro audio de Oleg Yasinski para finalizar el programa y creo que te podían saludar a los compañeros, amigos, Tavarishi, Atilio Borón y Alexia Mayolder. Bienvenidos, recién llegaditos de allá de Rusia y hoy tienen una actividad que vamos a promocionar en nuestro programa, pero nos gustaría hablar con ellos de los temas más interesantes que fueron digamos, a varios congresos. Hubo 2 congresos súper interesantes. Enrique Refollo, que habló al principio, también estuvo por ahí, no sé si se conocieron con él, pero bueno. Bueno, Zdravstvuy Atilio, Zdravstvuy Alexia. Los saludamos ahora y después cortamos. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación, Silvana. Buen día, por favor. Bienvenidos. Alexia es historiadora, ha hecho varios libros sobre la historia. He hojeado así más o menos el currículum, pero me gustaría que te presentes, Alexia, sola. Bueno, buen día. Sí, soy historiadora, después me doctoré en Ciencias Sociales. Hoy estoy como investigadora de CONICET, que dicho sea de paso está en una situación muy crítica y muy particular. He estudiado varias cuestiones vinculadas a América Latina, algunas de ellas vinculadas a la ex Unión Soviética, entonces también fue muy interesante poder incorporar una visión desde la geopolítica, ¿no? De todos estos procesos que hasta el momento por ahí yo había analizado desde el punto de vista histórico, bueno, llenarlos con contenido actual y ver ¿no? continuidades y rupturas en algunas de las cosas que estudié. ¿Vos habías estado antes en Rusia o la Unión Soviética o es tu primera vez de haber ido allá ahora? No, es mi primera vez. Y conozco mucho más de la historia de Rusia en el periodo de la Unión Soviética que en la actualidad. Por eso fue muy importante y muy disruptivo para todo lo que yo venía estudiando, poder estar en contacto directo, ¿no? con un evento de las proporciones como el que estuvimos y con la gente de afuera del evento también, ¿no? Porque eso tiene es muy enriquecedor, no solamente hablar con los expertos, sino con el ciudadano de a pie. Claro. Y bueno, yo creo que a Atilio no hace falta presentarlo. Atilio Borón, Zdravstvuy Atilio, ya lo saludé. Vos también estuviste, yendo a estos 2 congresos. Era uno solo, pero digamos que tenía como 2 partes. El de los rusofilos, que ya lo habíamos hablado porque invitamos anteriormente a varias personas a que nos contaran. Rusófilos, y después vino el Congreso de Multipolaridad o Multipolarismo, no sé cómo
nombrarlo, y que estuvo, digamos, con varios personajes que conocemos acá en Argentina, como Dugin, como, bueno, contanos un poco de eso, Atilio. Claro. Bueno, para mí también fue realmente un viaje extraordinariamente ilustrativo, ¿verdad? Porque yo sí había estado antes en Rusia, había estado en la época soviética, había ido a un congreso internacional de ciencia política que se hizo en el año 1979. Yo en ese momento estaba exiliado en México y fui desde México a Moscú, ¿verdad? En la época soviética, 1979. Y bueno, volver ahora fue realmente una experiencia muy emocionante. Yo tengo no tengo ascendencia rusa, pero tengo un particular cariño y afecto por el pueblo ruso, ¿no? Porque le debemos a ellos tanto. Es decir, si hoy en día estamos hablando en esta lengua y no nos saludando levantando la mano así como en la época de Mussolini, y no estamos sometidos a gobiernos fascistas que dominan el mundo, fue en gran parte por el heroísmo fenomenal del pueblo soviético y de las repúblicas soviéticas que se opusieron y derrotaron al fascismo. Así que yo fui con ese espíritu, y bueno, y fui ahora 45 años después y me encontré con una Moscú muy diferente, ¿verdad? ¿Chocaste, Atilio, directamente? ¿Chocaste como un tren? Sí, pero fue un choque creativo, ¿te das cuenta? Porque la verdad, quedamos los dos, Alex y yo, deslumbrados por lo que es Moscú y San Petersburgo, digamos, qué sé yo, la verdad, un despliegue urbanístico fenomenal, grandes avenidas, la iluminación, los comercios. En aquella época, en la época soviética, vos sabés, todos sabemos, prácticamente comercio era poco. Y yo viví 8 años en la época soviética, ni un cartel. Bueno, ni un cartel, ¿qué te voy a contar? Hoy, en cambio, la verdad, yo le decía a Alexa, comentando un poco el viaje, digo, de repente, mira, yo conozco bien Berlín y París, etcétera, pero Berlín y París parecen ciudades oscuras al lado del despliegue de luminosidad que uno encuentra en Moscú, ¿verdad? Cuando cae la noche y con ese contraste con la nieve, porque no es solo las luminarias de la calle, sino las decoraciones, ¿verdad? Con las luces LED que tienen muy bajo consumo, pero que iluminan, pero calles y calles, y por donde vayas te encontrás con eso, y te encontrás comercios de todo tipo, y te encontrás con gente realmente que, bueno, demuestra que está en buenas condiciones de vida, en fin, eso que no domino yo la lengua, ¿verdad? Pero bueno, tuvimos con la Alexia la suerte de tener algunos jóvenes que hicieron una gran labor de traducción y nos permitieron contactar un poco con el ruso y la rusa corriente, ¿no es cierto, Alexia? Esto fue mi impresión. Excelente. Tenemos que ir a un corte y vamos con la pregunta de Alexia. Viste que Lenin sigue ahí en el mausoleo, o sea, el contraste es tan grande y choca tanto, porque vos decís, hay alguien que no se mueve desde 1922, que está ahí enterrado, y vos decís, todo lo demás no puede contrastar más todas las cuestiones, pero el pueblo ruso es así. Bueno, vamos a la tanda y volvemos con Alexia y con todas las preguntas que tenemos para hacerles. Dale. Bueno, buenísimo. Radio Rebelde AM740. La radio de todos. Y seguimos en Pax Rússica en este día especial después de las elecciones realizadas el viernes, sábado y domingo en la Federación Rusa. Federico, ¿alguna introducción de dónde estamos para que sepa la gente? Perfecto. Por lo menos el teléfono y la temperatura. En Radio Rebelde ya llegamos a 24.8 la temperatura en Buenos Aires. Estamos en el 11 26 90 84 96. Escriban WhatsApp ahí, 11 26 90 84 96, y recuerdo que nos pueden escuchar también en radiorebelde.ar y ver en YouTube Radio Rebelde AM740, y está Don Picone y el estudio luminoso de la Radio Rebelde. Así que eso es todo. Vamos con Silvana. Nos vamos con Silvana, y te aviso, Silvana, que veo por ahí a Ana María Yarmoluk también,
Sí, ya llegó de sus deberes de mamá. Здравствуй, как дела? Как Mar del Plata? Привет, народ. Привет, Mir. Hola, mundo. Hola. Muy bien, acá un día soleado, hermoso. Y para muchos también, me imagino que muy soleado con el resultado de las elecciones. Para otros no tanto, por supuesto. Pero mientras hay elecciones hay que estar felices. Vamos con nuestros invitados, Silvana. Sí, le quiero comentar a que Ana está preparando un programa especial porque al terminar la Maslenitsa el domingo, hoy comenzó la cuaresma antes de la Pascua, así que vamos a estar 40 días los ortodoxos rusos. Se terminó el carnaval ruso. La comilona, empieza la cuaresma, todo el mundo a hacer dietas, a adelgazar. Así que Ana ya lo va. Y tenemos el jueves, no se olviden, tenemos el ajedrez. Quiero preguntarles a Tilio y Alexia, que amablemente han venido al programa, sobre su viaje reciente a Rusia y qué los convocó. ¿Quién quiere empezar? Porque hubo 2 actividades. Bueno, arranco yo, Alexia, ¿te parece? Dale. Ok. Bueno, la verdad que nos convocaron a ambos para dos foros internacionales muy importantes. Uno sobre el multipolarismo y otro sobre la rusofilia, ¿verdad? Con temáticas muy diferentes. El primero, multipolarismo, muy centrado en los análisis sobre la realidad geopolítica internacional y realmente fueron muy interesantes escuchar algunas de las personalidades más importantes. Estaba Alexander Dugin, por supuesto, ahí, planteando su ponencia, María Zaharova, que estuvo prácticamente a lo largo de toda la sesión de la mañana, me parece, ¿verdad, Alexia? Corregime. Sí, los 2 días. Los dos días. María estuvo ahí. María es un personaje que a Alexia y yo nos ha cautivado por su inteligencia, por su capacidad, por su apertura, por su disponibilidad para responder a quienes, cuando terminó su conferencia, nos acercamos a ella, un grupo muy grande de gente, y lejos de actuar como una burócrata que vemos muchas veces acá en la Argentina, que salen corriendo, etcétera, se quedó ahí y estuvo hablando con fácil, 20 minutos. ¿No bailó, Atilio? ¿No bailó? No bailó. Porque suele bailar. No me diga, bueno, por ahí ¿sí? no era el momento, ese creo que no era el momento. Realmente es una mujer encantadora, muy inteligente, además políglota, habla varios idiomas, etcétera, lo mismo que Putin, ¿no? Y bueno, el otro foro fue más bien dedicado a la creación de un movimiento de rusofilia internacional que tiene que ver con es una reacción a la deplorable campaña que hace muchos años se ha instalado en Occidente, ¿verdad? Tendiente a subestimar y a desvalorizar al pueblo ruso y a Rusia y presentarlos otra vez como los bárbaros del mundo actual, ¿no es cierto? La idea de que si los rusos son capaces de cualquier desastre, que son incompetentes, que son violentos, que son crueles, que invaden países, que destrozan, donde avanzan, y es una campaña que ha permeado muy profundamente y con toda razón el gobierno de Putin ha lanzado esta contraofensiva, ¿no es cierto? Así que, en fin, un poco nosotros... La pregunta... Sí. Perdón que te interrumpa. La pregunta es, nosotros desde este lado del mundo, del sureste, que estamos tan más al sur no podemos estar, ¿cómo nos reunimos? ¿Cómo vemos eso? ¿Cuál es la visión nuestra desde nuestro lugar, lo que está pasando en Rusia? Digo porque, cada uno tiene su opinión, pero digamos, ustedes fueron ahí con diferentes historias, sabiendo muchas cosas de cómo lo vieron y qué tiene que ver esta visión con el Congreso. A vos de rusofilia puntualmente, y después a Alexia le pregunto sobre... creo que Ale en este tema ha estado reflexionando más que yo, así que... Ok, a ver, Alexia. Bueno, vamos. En primer lugar, retomando lo que decía Tilio, ¿no? Esta reacción de Rusia frente a la avanzada rusofóbica de Occidente tiene muchas respuestas y me parece que el Congreso, el Foro de Multipolaridad tiene
todo que ver con eso, y tiene todo que ver también entonces cómo nosotros llegamos a ese lugar, porque efectivamente uno de los temas tratados muy circulante durante todos los ejes, que fueron varios, es el aislamiento adrede, ¿no?, de Occidente, representado fundamentalmente por Estados Unidos y por Europa, y nosotros como latinoamericanos somos parte de ese Occidente que desconocemos terriblemente qué es lo que pasa en esa otra mitad del mundo. Para nosotros el mundo se termina ahí. No sabemos ni siquiera, y esto nos pasa desde la formación en la escuela, ¿no? Nosotros llevamos mapas de América, de Europa y de Asia, podemos identificar China y Rusia y dejemos de contar. Entonces, este foro realmente nos pone en contacto con un universo, con una parte del mundo que es absolutamente relevante en términos geopolíticos, desde donde lo mires, desde lo cultural, por supuesto, desde lo económico, y es un mundo que nosotros desconocemos, y no es que desconocemos porque no nos interesa, desconocemos porque hay una política sistemática de buscar que desconozcamos ese mundo para poder construir estos relatos que decía Tilio. Si nosotros no sabemos qué es lo que pasa en Rusia, bueno, es más fácil que entre en nosotros esa idea que se busca presentar del ruso como bárbaro, como bárbaro, como bruto, como algo absolutamente ajeno a lo que es el mundo occidental. Y la verdad es que recorriendo en el evento y recorriendo Moscú y San Petersburgo, yo no me sentí tan ajena, digamos, ¿no? A lo que son nuestras culturas, por supuesto con sus particularidades, ¿no? Pero no es mucho más ajena a lo que uno puede, no sé, pensarse caminando por Nueva York. Digo, o por Copenhague en todo caso, ¿verdad? Exacto, o por Dinamarca, ¿no? Ale, entonces, nosotros, el aro está golpeando el micrófono y... Me lo saco, ya mismo. Sí, suena muy... Gracias. Pero, es cierto lo que venías diciendo, no te sentiste para nada, no nos sentimos para nada alienígenas en ese momento, ¿no? Perdón, no había leído lo del aro. No, para nada, y además... desde el foro, ya entrando más en el tema, el foro tenía una intencionalidad que se plasmaba en el programa, en los ejes convocantes, donde no solamente se hablaba de Rusia, de China o de India, como uno podría esperar cuando uno escucha la palabra multipolaridad. Había una sección especial dedicada al sur global, que no es una denominación meramente geográfica, sino que, por ejemplo, ellos mismos decían, Rusia es parte de ese sur global, ¿no? De una lógica que escapa a la élite mundial dominante. Y también, particularmente, América Latina, el mundo islámico, además de China, de India. Entonces, había una presencia latinoamericana, pero hay también una intención desde Rusia de abrir y romper este cerco no solo mediático con Occidente y particularmente con América Latina, ¿no? ¿Sabés qué estoy pensando? Que así como lo enumeraste desde el punto de vista nuestro, somos somos mayoría frente al Occidente virtual que nos quieren hacer creer que son mayoría porque es una cultura civilizada, entre comillas. Si vos nombraste a África, nombraste nuestro sur, nombraste a los países que, si estando en el norte como Eurasia, están igual en el sur, digo, somos mayoría. ¿Cómo puede ser que el Occidente siga vendiéndonos carne podrida? Especialmente porque, volviendo al tema que vos habías tocado, se tergiversa la historia terriblemente. Hay discusiones en internet que son de terror, o sea, decir, no, bueno, Rusia está atacando a todo el mundo, y entonces vos le decís, pero muchachos, la Unión Soviética le ganó la guerra al nazismo, y el nazismo está volviendo. No, bueno, tuvo un rol importante, pero también los aliados, y ya cuando hablan así es porque la historia está, a propósito, y más estos últimos 30 años,
de ser tergiversada. Creo que también el Congreso Multipolaridad fue una respuesta a eso, ¿no es cierto? Digo, pero además como latinoamericanos no nos pueden venir a contar a nosotros lo que implica la dominación norteamericana y la apetencia de conquista, digo, tampoco a los africanos en relación a Europa, ¿no? Entonces, hay una historia que nosotros mismos como pueblos reconocemos de lo que ha impactado la dominación de Occidente en Occidente mismo, en su patio trasero, ¿no? Como dicen los Estados Unidos. Perdón, Atilio, te interrumpí. Sí, no, está bien, iba en esa línea, digamos, fíjate que esto de alguna manera representa una maduración de algunas ideas que tenía Putin acerca de, bueno, la necesidad de que Rusia pasara a la ofensiva ante la guerra que se le ha venido declarando a Rusia. Yo tengo ahí varios escritos en donde digo que la guerra contra Rusia, no convencional, la guerra que hoy llamamos híbrida, ¿verdad? Que es una guerra que tiene instrumentos diplomáticos, financieros, económicos, mediáticos, etcétera. Recordemos que Rusia, al momento, después de la operación militar especial, es víctima de casi 15.000 medidas unilaterales de sanción económica en contra de Rusia. Pero todo esto... Te quedaste corto, Atilio, porque ayer estuvimos haciendo un reportaje a Babakov y dijo 17.000. Bueno, y sí, las pueden haber ido incrementando, pero vos fíjate que pero todo esto, lo que yo quiero marcar y lo que con Alexia hablábamos ya cuando conversábamos con la gente, es que todo esto arranca cuando se viene abajo la Unión Soviética, ¿no es cierto? Yo creo que ese fue el momento en que Estados Unidos dijo, bueno, ahora es el momento de despedazar a Rusia, porque Rusia es demasiado grande, y yo cito siempre un informe que se filtró, un informe del número 2 del Departamento de Defensa, o sea, del Pentágono de Estados Unidos, en el año 92, en el señor Paul Wolfowitz, que publica lo que se llaman las recomendaciones para la política exterior de Estados Unidos en relación a Rusia. Y las recomendaciones son terribles, porque en el fondo lo que dicen es que no importa ya que Rusia haya dejado de ser comunista, sigue siendo el principal poder político y militar que hay que derrotar, y hay que ver la manera de debilitar como se pueda ese gigantesco país. O sea que el hecho de que esto existiera, y lamentablemente todo eso por supuesto fueron materiales o declaraciones que nunca fueron divulgadas por la prensa, pero creo que inclusive, yo te digo, acá termino para darle lugar a Alexia, creo que el pueblo ruso no había conciencia de esta guerra que Occidente les había declarado. Y si uno dice, bueno, ¿cuál es la clave para entender el resultado tan arrasador, ¿no es cierto?, que tuvo en las elecciones Vladimir Putin? Yo creo que tiene mucho que ver con la conciencia de que, bueno, a Rusia le han declarado la guerra, que Rusia está en guerra, que Occidente ha traicionado a Rusia, que lo ha traicionado de una manera vil, ¿verdad? Y que por lo tanto tenemos que encuadrarnos detrás de nuestro gobierno en la defensa de Rusia. Yo creo que esa es la clave fundamental. No sé, Alexia, ¿qué pensás de...? Sí, y por ahí agregaría que, digamos, lo que se respiraba en el foro no es como todavía se debate incluso en las academias acá en Occidente, no me incluyo en ese Occidente, ¿no?, sobre el mundo que se viene, que es un mundo multipolar. No se viene, ese mundo ya está, y de hecho la ferocidad y todo lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania puede pensarse también en ese sentido, ¿no? Estados Unidos sabe que se acabó esa dominación unilateral y que tiene enfrente no solo a Rusia, sino también a China, un sistema diferente de articulación internacional bajo una lógica diferente como pueden ser los BRICS, y eso tiene impactos, por supuesto, en lo económico por el volumen de población y de intercambios que manejan los países miembros del BRICS, pero también a nivel cultural en nuestros países, ¿no? Entonces, me parece que ese diálogo propuesto desde Rusia es un diálogo que nos interpela profundamente, más allá de las relaciones interestatales, más allá de los gobiernos de turno, sino desde una perspectiva más largo plazo que tiene que ver con los pueblos, no solamente con los gobiernos de turno.
En ese camino, si me permitís, sí, claro, Néstor. sumándome a lo que dice Alexia, siempre cuento que cuando se hizo el Mercosur, y ustedes lo saben, era una cuestión económica, un acuerdo económico. A mí me tocó, como parte de la CTA, fundador de la CTA, crear ese camino con el PIT-CNT, con la CUT, de buscar un Mercosur social. Y cuando estuvimos en Rusia el año pasado, dejamos planteado eso con los diputados que pudimos hablar, gracias a Silvana, que tiene esa apertura, que hay que trabajar, como vos decís, Alexia, y esto es muy importante, por fuera de los gobiernos, porque si no quedamos en este cerrojo de que cambian las elecciones y puede ser que el kirchnerismo haya tenido un muy buen desarrollo con Rusia y después vienen otros gobiernos y Rusia no existe más. Yo la semana pasada probé con algunos cuadros políticos nuestros, me decían, che, ustedes mandan ese flyer, ¿qué está pasando en Rusia que hay elecciones? No, ¿qué está pasando? No, son una de las elecciones más importantes del mundo y no se le está dando importancia. Fíjense lo que hizo La Nación o Clarín, no creó ningún clima ni adverso, solamente después con el resultado que dieron una información muy escueta y siempre agresiva. Pero digo, es una tarea nuestra, no solo de Rusia, y yo vengo del peronismo, y este programa lo hicimos atendiendo más al pueblo ruso que a la defensa de la Unión Soviética, sino a la defensa del multilateralismo, porque hasta hay que explicar que Rusia no es un país comunista. Digo, hay muchas cosas que han quedado mal pintadas y se aprovecha a la derecha para aislar aún más y negar la existencia de Rusia, negarla. Esto es una cosa increíble. Por eso digo, creo que el camino es ese, crear esta democracia de los pueblos y esta diplomacia popular que nos permita ir conociendo. Además, acá hay mucha raigambre de Rusia, desde los zares hasta la Unión Soviética. Recorriendo el país uno encuentra muchas colectividades rusas. Digo, hay mucho para hacer anclaje, no solo desde el punto de vista geopolítico e intelectual, sino de la experiencia de los argentinos con Rusia. Sí, Alexia, decí. Que el foro, digamos, y en esta imbricación que hizo con el segundo congreso del movimiento rusófilo que comentaba Tilio, plantea eso, plantea un diálogo directo, porque no fue un foro de estadistas o de funcionarios, era un foro en el que se invitaban instituciones. Digo, el movimiento rusófilo está compuesto por instituciones, personas individuales, es decir, todo aquello que, a mí me llevó a pensar un poco en una estrategia similar, luego del triunfo de la Revolución Cubana, donde Cuba queda aislada del sistema interamericano, digo, en el medio de Occidente, queda aislado del sistema interestatal y a través de Casa de las Américas y una cantidad de iniciativas culturales y profundamente políticas, por supuesto, fue intentando romper ese bloqueo, ¿no? Y que la gente pueda conocer de primera mano de qué se trata ese país, qué es lo que... porque además nosotros acá en Occidente, no tenemos idea el nombre de, el secretario de deporte de nuestro gobierno, pero tenemos re claro que Rusia invadió Ucrania, ¿no? ¿Y dónde sacamos ese interés y esa información? Sí, pero además no sabemos dónde queda Ucrania, porque mucha gente... No, seguro. Y ahí María Zakharova, no sé si lo querés contar, a Tilio, fue como contundente, ¿no? Para hablar de reflexionar esas cosas. No, fue realmente un foro, los dos foros muy importantes, y yo creo, porque estamos ya a 5 minutos del final, realmente había tanto para hablar, ¿no? Por ejemplo, el legado de los 70 años de la Unión Soviética es algo de una fortaleza impresionante, que a nosotros nos ha asombrado. Digamos, del hecho que en los desfiles del 9 de mayo aparezcan las banderas del zarismo, la de la Rusia actual y la de la era comunista, me parece una cosa extraordinaria. En la Argentina, vos fíjate, cuando viene el golpe del 55, lo que se hizo fue prohibir el nombre de Perón, de Evita, de peronismo, etcétera. Hoy vos vas a Rusia y con Alexia visitamos el mausoleo de Lenin y fuimos a la Plaza Roja y vimos los grandes edificios, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores con una hoz y un martillo gigantesco de frente. Hablan de que ese pueblo, que es un pueblo culto,
tuvo la capacidad de asimilar la continuidad histórica, cosa que nosotros en la Argentina no tenemos, ¿te das cuenta? Y eso hace que Rusia, bueno, tenga ahora una capacidad enorme de convocatoria. Quería decir en un minuto nomás lo siguiente: hubo más de 130 países representados en esas dos reuniones. Y creo que eso solo lo logra hoy el gobierno de Putin. No hay otro país, mundo, probablemente China, ¿verdad?, que sea capaz de convocar a ese sur global enorme. ¿Qué es lo que se viene? Porque Occidente ha quedado ahí completamente aislado. Lo que uno saca como... Con olor a naftalina. Totalmente. Lo que uno saca como conclusión es que Occidente trató de aislar a Rusia y terminó quedando completamente aislado del mundo. Bueno, pero primero, escúchame, Atilio, yo quiero que ustedes promocionen la actividad que tienen hoy, que es muy importante, que la gente puede asistir. ¿Cuáles son los datos? Ustedes van a hacer una conferencia sobre su viaje a Rusia. Ahí están con los gorritos hermosos, por favor. Claro. Bueno, por favor. Es que el viaje a Rusia aparece en el momento en el que estábamos en Cuba, con lo cual este viaje alocado empieza en Cuba, en la Feria del Libro. A partir de ahí nos invitan a Rusia, nos vamos a Rusia y volvemos vía Turquía. Así que lo que hicimos fue prácticamente una vuelta al mundo en mucho menos de 80 días, con un montón de impresiones que, como decía Tilio, es imposible compartir en media hora y mucho menos intercambiar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con una serie de charlitas. Empezamos hoy a las 7:30 de la tarde en el bar Doble Sentido, ahí en Loyola 788, en Villa Crespo, donde vamos a compartir algunas de estas impresiones, por supuesto intercambiar, y bueno, y como el compañero que estaba en México ahí, que ya se desconectó, que también es músico, bueno, yo también oficio un poco de cantora, así que vamos a acompañar este viaje que estuvo muy, muy interpelado por la música también, con algunas canciones. Así que bueno, esperamos a todos, a todas, a todos que puedan acercarse esta tarde ahí a Doble Sentido. Y a vos te esperamos también que puedas venir a cantar al programa. Cuando quieran. Sí. Alexia es una cantora excepcional. Ella no lo dice, lo digo yo, y lo dice gente muy calificada, cuyo nombre no voy a revelar. Pero justamente hoy lo que vamos a hacer es seguir esta conversación con Alexia, que tenemos pero montones de materiales y anécdotas, ¿no es cierto? Y hablar sobre, bueno, la importancia de Rusia actual, de la desinformación sistemática. Así que bueno, todas y todas invitados. Esto es en el bar Doble Sentido, un bar cultural en la calle Loyola 788. Es prácticamente al final de Palermo, ¿verdad?, cuando empieza Villa Crespo. Así que hoy a las 7:30, va a ser a las 8 probablemente, cuando empecemos con todo, pero bueno, los esperamos ahí. Y pero vayan tempranito porque hay espacio reducido, así que... Sí. Muy buena. Muchísimas gracias. No. Sí, cuando quieran, estamos a disposición. Para cantar, por favor, no hace falta mucho para... Dale. No, me encantaría invitarlos, nos encantaría invitarlos próximamente, más allá del viaje de los trabajos que ustedes, bueno, de Atilio se conoce, claro. Yo conozco más, no es que pero me gustaría que Alexia también pudiera hablar de los libros que tiene hechos y de historias muy importantes que ahí pude chusmear en internet, y bueno, están siempre invitados para... Esta casa está siempre abierta, ¿no es cierto, Néstor? Pero por supuesto, y tienen que venir al piso, así se escucha todavía mejor si va a cantar. La verdad que ha sido un gusto. Tenemos que cerrar, desgraciadamente, el programa. Les agradecemos a Tilio, a Alexia. Queda mucha tela para cortar, queda mucho para conversar, y cuenten con nuestro programa Pax Rúsica y todo lo que nosotros hacemos acá en Radio Rebelde para generar ese espacio de diálogo con Rusia desde los argentinos, con una visión que tengan los argentinos más complementada de lo que pasa en Rusia. Así que yo les agradezco. Un saludo, Alexia, para vos. Un placer. Atilio. Muchas gracias. Les mando un gran abrazo, Néstor, Silvana, a todos, y la verdad estamos a disposición de ustedes. Muchas gracias por el apoyo para esta actividad, y estamos dispuestos en algún momento ir al piso a conversar ampliamente sobre Rusia y las proyecciones actuales. Muy bien. Silvana. До свидания, Нестор. До свидания всем.
До следующего четверга. Пока. До свидания. Chau, hasta el Спасибо. jueves. Спасибо.